68. El estribillo dice: busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Nuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua. Me arrastra la corriente. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío. El día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Busquemos al Señor y vivirá nuestro corazón. Ayer tocamos dos cosas que tienen que estar siempre presente en nuestra mente, sobre todo cuando se trata de leer el Evangelio o la Biblia. Ayer dimos las normas para interpretar la Biblia. La norma católicas, de la Iglesia Católica. La primera norma, la Biblia se lee en el conjunto, se interpreta en el conjunto de la Biblia. Entonces, Viejo y Nuevo Testamento, todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando se tiene presente toda la Biblia, entonces se podrá pasar a interpretar lo más seguro posible un versículo. Entonces, primera norma, la Biblia se interpreta en el conjunto. Segundo, la Biblia se interpreta a partir del Nuevo Testamento, o sea, a partir de Jesús. La Biblia se interpreta a partir del Nuevo Testamento. Eso significa que cuando vamos a leer la Biblia, primero leamos el Nuevo Testamento, porque luego podemos entender mejor el Viejo Testamento a partir del Nuevo, porque el Viejo Testamento está dirigido hacia el Nuevo. Habla del Nuevo, decía Jesús. La Biblia habla de mí, y era el Viejo Testamento. Entonces, podemos interpretar el Viejo Testamento solo cuando conocemos bien el Nuevo. Si no, no entendemos casi nada. A veces ustedes preguntan, yo quiero leer toda la Biblia. ¿Desde dónde tengo que empezar? Eso. Desde el Nuevo Testamento, desde los Evangelios y luego todo lo demás del Nuevo Testamento. Cuando has terminado todos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, entonces puedes empezar a leer la Biblia
desde el inicio, desde el Génesis. Y luego la tercera cosa era que la última palabra de la interpretación de la Biblia la da el magisterio de la Iglesia, porque es la garantía de la presencia del Espíritu Santo que hace entender mejor las cosas de Jesús. Como decía Jesús, a ustedes les doy todos mis poderes. Los que atarán será atado, lo que desatarán será desatado. Pero ahora ustedes no me pueden comprender completamente. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él sí les va a explicar lo que yo les estoy diciendo, todo entera la verdad. Y los órganos, los instrumentos de esta luz del Espíritu Santo es el magisterio, los obispos, el Papa, eso. Y luego hemos hablado de otra cosa importante, los géneros literarios. Una cosa es interpretar una poesía, otra cosa es interpretar una historia, una enseñanza, un libro sapiencial. Se necesitan instrumentos diferentes. Así es la ciencia de interpretación literaria. Y la Iglesia ha dicho que va a usar toda la ciencia, todo lo que dice la ciencia segura, no interpretaciones del tal teólogo del otro. No, cuando se ha llegado a una conclusión científica segura, entonces la Iglesia usa este instrumento para interpretar la Biblia. Esta también es una garantía de seguridad. De seguridad. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que viene. ¿Cuál es, qué charla es? A saber. Número 7. Es la charla número 7. ¿Hay alguien que decía algo? ¿Alguien quería decir algo? No. Entonces, adelante. Profundizar eso de la lectura de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. ¿Qué hay por allí? ¿Cómo poder orientarnos para entender? La vez pasada dijimos que la Biblia hay que leerla en el conjunto, no un versículo aquí y uno allá. No se entendería nada y se arriesgaría de confundir el sentido. Entonces la Biblia se lee en el conjunto. Otro principio. La Biblia hay que leerla y comprenderla a partir de Jesús. Porque la Biblia habla de Jesús. Decía Jesús, la Biblia habla de mí. Entonces, solo conociendo bien a Jesús, podemos entender bien todo el conjunto que habla de él. Hoy
añadimos otro concepto. La Biblia tiene dos autores. Uno divino, que es el Espíritu Santo, y otro humano, que son los varios autores de los varios libros. Ahora, dijimos también que el autor humano no es alguien que ya sabe lo que ocurrirá dentro de 1000 años. No. El autor humano es un autor, un ser humano de ese tiempo que se expresa como se expresaba la gente en ese tiempo. Y entonces se nos dice que hay que entender bien lo que dice el autor humano. Es a través de lo que dice el autor humano que nosotros podemos trascender a entender el autor divino. Muy bien. Si no entendemos el autor humano o creemos entenderlo así como va, el riesgo es que no entendemos lo que quiere decirnos el Espíritu Santo. Entonces, entender lo que el autor humano escribe es fundamental. Es a partir de allí que podemos comprender lo que dice el Espíritu Santo. Si confundimos lo que dice el autor humano, no entendemos lo que dice el Espíritu Santo. Esto es serio. Es serio porque entonces, para entender el autor humano, hay que conocer un montón de cosas. Porque si un autor humano habla hace 3000 años, escribe hace 3000 años, yo tengo que saber la lengua de ese tiempo. Tengo que saber la lengua también de los pueblos circunstantes. Tengo que conocer la cultura de ese pueblo en ese tiempo. Tengo que conocer la historia de ese pueblo en ese tiempo. No solo tengo que conocer la historia de otros países circunstantes, sus lenguas. Entonces tengo que conocer bien la geografía donde se está escribiendo ese libro. ¿Cuántas cosas? Por eso que la Iglesia hace 100 años, 150 años, cuando se presentó el problema de la ciencia literaria que la humanidad maneja, sobre todo en el siglo pasado, en el 800, en el 900, la ciencia literaria ha dado pasos enormes, con tantos medios para poder profundizar. Entonces a la Iglesia se le presentó el gran problema. ¿Usamos la ciencia o no la usamos para interpretar la Sagrada Escritura? Y muchos decían, no usen la ciencia, porque eso entonces no nos hace entender a Dios. Era el tiempo en que se decía que entre ciencia y fe
hay contradicción. Pero la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, entendió que para entender bien el autor humano, el escritor humano de la Biblia, hay que conocer todas estas cosas. Esto también hay que... La vez pasada hice el ejemplo de un migrante a Estados Unidos que regresa y pone un negocio llamado car wash, que significa lavado de los carros. Pero si él que quiere interpretar lo que está diciendo la gente en Guatemala con ese tipo de lenguaje, tiene que saber dónde está Guatemala, tiene que saber que cerca está un pueblo de Estados Unidos en ese tiempo, donde la gente iba a trabajar y soñaba por regresar y poner su negocito. Tiene que conocer las lenguas. Entonces, la Iglesia ha tomado la decisión para interpretar la Biblia, los libros escritos hace 2000 años, 3000 años, y tratan de cosas de 4000 años casi. Tenemos que usar la ciencia literaria. Es por eso que el estudio de la Biblia, quien quiere estudiar la Biblia y va a la universidad, tiene que estudiar muchos años. No solo la Biblia en sí, pero las lenguas, la historia, la geografía, el tipo de moneda que manejaban. Si no, se encuentra con estas cosas y no sabe qué significan. Si no sabe que el salario de un día al tiempo de Jesús era un denario, arriesga de no entender ese pleito que sucedió entre Jesús y lo que había llegado primero. Un denario a nosotros. ¿Y qué hacemos con un denario? Bueno, un ejemplo muy sencillo. Entonces, esta es la cosa grande que hay que bien anotar. La ciencia, la Iglesia, desde cuando la ciencia literaria ya ha adquirido un gran auge, ha tomado la decisión. La Biblia las interpretamos según las exigencias de la ciencia literaria, según los descubrimientos, los nuevos descubrimientos de la ciencia literaria, como ocurrió con los géneros literarios en el siglo pasado. Y cuánto ayuda a entender la Biblia, los géneros literarios, ¿verdad? No habría pasado el episodio bonito de Galileo Galilei, cuando en el 600 Galileo dijo que era la Tierra que se movía y que daba vuelta al Sol, y no viceversa, como es la percepción visual. A nosotros parece que sea el Sol, que de aquí pasa aquí, y luego allí, y luego pasa de noche. No, es la Tierra que da vuelta al Sol. Entonces tú, le decían los jueces cardenales, entonces tú no crees en la Biblia. Cuando Josué dijo, detente, oh sol, entonces significa que el sol que se mueve.
Y Galileo contestó: yo creo en la Biblia, pero no creo en la interpretación que ustedes dan de la Biblia, el libro. La iglesia entendió que había que ir con la ciencia, si no, confundimos las cosas. Y la interpretación de ese pasaje exige el conocimiento científico de todo este tema. Entonces, para concluir esta profundización de la lectura de la Biblia, cuidado al fundamentalismo. Fundamentalismo es que el texto, las palabras, se toman como fundamento para entender la Biblia. No las palabras, no simplemente lo escrito, sino lo escrito interpretado según las exigencias de la ciencia. Nada de fundamentalismo. Entonces no se trata de agarrar un versículo y de allí sacar todo lo que uno quiere decir. No. Hay que entender bien lo que dice el autor humano por medio de la ciencia interpretativa de un texto escrito hace 2000 años, 3000 años. Esto dice la ciencia y esto dice la Sagrada Escritura. Claro que después viene el trabajo de decir, ¿y qué quiere decirnos el Espíritu Santo con este renglón interpretado o leído como la ciencia pide leerlo, interpretarlo? Es más fácil o el único camino correcto. Y allí hay otra ciencia teológica que ayudan a interpretar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos con ese texto. Bueno, en fin, nada de fundamentalismo, sino el sentido propio del renglón escrito a la luz de la ciencia y después a la luz de la ciencia teológica. Y finalmente, el magisterio, la última palabra de interpretación será el magisterio, que naturalmente no es el Papa y los obispos que simplemente se levantan en la mañana y dicen, a esto lo vamos a interpretar así, o se reúnen y dicen, esto lo vamos a interpretar así. Aquí nos detenemos. Me da solamente la voz a mí. Ahora nos detenemos un rato y ustedes pueden tener alguna pregunta. Nos descansamos un rato. Primero quiero corregir el error que yo acabo de hacer allí diciendo que la Tierra da vuelta al Sol. No, es la Tierra que da vuelta sobre sí misma. No es el Sol que le da vuelta tampoco, pero tampoco es la Tierra que da vuelta al Sol. La Tierra se da vuelta a sí misma y así el Sol va iluminando varias partes de la Tierra, hora tras hora,
etcétera. Bien, pero esto es un error que ustedes tal vez ya me lo han corregido. Ahora, 2 minutos de descanso y luego seguimos. ¿Cuántos son? 22. Si hay alguna preguntita, adelante. Mauro, yo solo quisiera recomendar, hay un documento elaborado por la Pontificia Comisión Bíblica que se denomina la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Sí. Ese documento es de fecha Al final, 1998. 21 de septiembre de 1993. 93. Era Bien. por el cardenal Joseph Ratzinger. Sí. Y entonces, Gracias. en este documento, pues está bastante, pues la orientación para interpretar correctamente la Biblia. Yo lo recomendaría a todas las personas que estamos siguiendo su enseñanza tan valiosa, Padre,
para no equivocarnos y dar interpretaciones incorrectas. Claro. Gracias. En realidad es un documento base cómo interpretar la Biblia, la comisión al más alto nivel, la más alta instancia en cuanto a la interpretación de la Biblia. Entonces, gracias, ustedes saben, titulada La interpretación de la Biblia. Precisar el título, ¿cómo sería? El título que Anabel. Carlos Mayor. A Carlos. Carlos Mayorga. Carlos Mayorga, padre. ¿La fecha cuál es? Sí. La fecha es del 21 de septiembre de 1993. ¿Y el título? La interpretación de la Biblia en la iglesia. Muy bien. La interpretación de la Biblia en la iglesia. En la iglesia, por la Pontificia Comisión Bíblica. Bíblica, sí. Sí. Es la más alta instancia sobre estos temas. Y Entonces, estaba el cardenal Ratzinger. Ratzinger, sí. El Papa, el que será el Papa Benedicto XVI. Así es, así es. Gracias, Carlos. Vamos a seguir, sigamos. Traje la sopa. De hecho más sal o esto ya trae sal. Tal vez una pizquita. Acaba de terminar el año de la misericordia. Naturalmente, la misericordia de aquí agarra el impulso para seguir siendo cada vez más grande. Esto en nosotros, siempre, para toda la vida. Porque Dios ha tenido siempre la misericordia más grande que se pueda imaginar. Dios es amor, pero es también otra palabra para decir que es amor, se puede decir Dios es misericordia, como ha venido diciendo Papa Francisco. Es una potencia especial del amor, la misericordia. De manera que ya podemos decir Dios es amor infinito, incondicional, gratuito y misericordioso. Misericordioso es un amor total, porque Dios ha tenido para nosotros un amor de creación. Nos ha creado por amor. Un amor de perdón. Cuando nosotros, creados por Él, nos hemos revelado, nos revelamos. Dios, con amor, con paciencia, nos ama, nos abraza y nos perdona. Amor de perdón. Y amor de compasión. Cuando estamos aniquilados, cuando estamos por el suelo, vencidos, que ya no podemos absolutamente nada, no valemos nada, nos desprecian. Bueno, estamos por el suelo. Dios nos tiene el amor de compasión. Se compadece con nosotros, padece junto a nosotros, se agacha, se pone junto a nosotros, nos consuela. ¿Cómo hace una mamá con su niño? Y en realidad una mamá con su niño le tiene un amor de creación cuando lo consigue, un amor de perdón, lo perdona siempre, y un amor de compasión cuando el niño ya está enfermo, que no puede más, o el más, es decir, el más debilucho, el más enfermito. La mamá, para él, tiene el amor
más grande. Tiene la ternura más grande. Esta es la misericordia. Es el nombre de Dios. Misericordioso. Y vean qué cosa interesante. Nosotros usamos frecuentemente esta palabra, misericordia. Es interesante saber el origen de esta palabra. Son 3 palabras latinas. Misericordar. Dar el corazón al miserable. Por eso ahora el Papa ha hecho otro documento que se llama Misericordia et Misera, pensando en Jesús con esa mujer pecadora que querían apedrear, la adúltera. Y al final quedó solo él, que es misericordia, y la pobre mujer, la mísera, la miserable. Misericordar, dar el corazón al miserable. Y hay otra cosa que a mí me encanta cuando leo que en la Biblia la palabra misericordia se usan 2 palabras hebreas. Rahamim, que significa amor de entrañas. Me encanta porque Dios tiene un amor de entrañas. Entendemos entonces que el amor de una madre es una semejanza, es una gota en comparación del océano que es Dios, pero es una gota de la misma naturaleza de la misericordia de Dios. La misericordia de una mamá, ordinariamente de una mamá, también hay muchos papás que sienten así, pero ordinariamente la mamá que tiene este amor total, ¿verdad? Y Rahamim es un amor que le nace en las entrañas. No puede menos. Por eso que el amor de una madre también es incondicional. Nunca una madre dice al hijo, te amo con tal que me hagas caso. No, se lo dice para que le haga caso. Pero aunque no le haga caso, la mamá lo ama siempre. Sigue siempre amando, ¿verdad? Entonces, el amor de la mamá sí se parece a el de Dios. Como digo, una gota, un océano, el de Dios, pero de la misma naturaleza, el amor. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. La otra palabra que se usa en la Biblia junto a Rahamim es Esed. Esed significa fiel. La misericordia de Dios es eterna. Nosotros recitamos en los salmos. La misericordia de Dios es eterna. Se puede traducir también, la misericordia de Dios es fiel. Fiel a su amor de entrañas. No habrá nunca una situación en que Dios diga, no, esto ya se ha exagerado, ya contigo ya no quiero ver nada. Absolutamente nunca será así. Su misericordia es eterna. Y aquí una pequeña distinción importante entre la justicia y la misericordia. A veces nosotros hablamos de la justicia de Dios, pero muy diferente. En Dios, mejor no hablar de justicia, mejor hablar solo de misericordia, porque la justicia de Dios es misericordia. Para nosotros, la justicia humana es una cosa buena, por supuesto, pero es proporcionada a nosotros, que somos muy limitados. Y la justicia humana tiende a ser así, como pareja. Has hecho tanto daño,
tanto te mereces de estar en la cárcel. Es un concepto que está a nuestro alcance, pero en Dios no es así. En Dios, el amor de Dios supera la justicia. Simétrica. Él tiene solo misericordia. De manera que cuando nosotros le decimos a alguien que nos ha hecho daño, pero la justicia de Dios te va a alcanzar, con ese rencor con que lo decimos, ya que nosotros no hemos podido hacerle frente, entonces invocamos como así, Dios que se haga defensor o vengador de nuestro derecho. Pero Dios, la de Dios no es justicia, la de Dios es misericordia. Y esto, alegrémonos, porque pecadores no son solamente los demás, somos también nosotros. Y si Dios usa misericordia para con todo el mundo, la usará con nosotros también. Esa ternura, ese amor de creación, de perdón y de compasión, ese amor tierno será también para nosotros. Menos mal. Paz y bien. Sí. No está bien. Sí, entonces, esa cuestión de la justicia, hay el peligro, estaba diciendo en otro momento, que hacemos la confusión que hacemos cuando decimos todopoderoso. Lo interpretamos a la manera humana. Todopoderoso es uno que lo puede hacer todo y que lo hace todo. Y que aplasta también a los enemigos. Como decía Benedicto XVI. Ese es el peligro. Que la gente cuando reza el credo y dice creo en Dios todopoderoso, entienda esta palabra todopoderoso de una manera equivocada. De la manera humana. Mientras que en Dios tiene un significado propio suyo. Es un poder, dice el Papa Benedicto XVI, es una sola potencia la que tiene Dios. Una sola potencia, la potencia de amar, nada más. Y nosotros en la palabra todopoderoso metemos todo. Hacemos un revoltijo de prevención de justicia, pero ponemos nuestra sed de venganza, en fin. Y eso lo agarramos como justicia. No, no hay que confundir. Por eso yo aconsejo no usar la palabra justicia, porque en Dios justicia es misericordia. Como dice Papa Francisco, yo estoy muy de acuerdo. Pensar justicia en Dios, pensemos en misericordia. Es como pensar la justicia de una mamá. ¿Cuál será la justicia de una mamá? Ah, el hijo no estudió, pero ahora la mamá va a hacer justicia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué justicia va a hacer? ¿Lo pone en la cárcel al hijo? ¿Le corta una mano? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No. Le llama la atención, le hace ver las cosas como son, como están, como deberían de ser, pero luego le da un abrazo. Cuando el hijo se pone a llorar, le da un abrazo. Y así, ahí termina todo. Esta es toda la justicia que hace la mamá. Bien, así terminamos esta lección
Si hay alguien que se le viene una preguntita, tenemos todavía unos minutos. Estas cosas, recuerden de compartirlo con otras personas, en la familia o en el círculo de amigos, de amigas, y traten de decirle la fuente, que no es tanto la fuente mía, sino la fuente evangélica, la fuente de la Biblia. Cuando la sabiduría, el capítulo 1, dice que Dios no hizo la muerte y que el Papa Juan Pablo II dice que Dios no hizo el infierno o el infierno no lo hizo Dios, el infierno existe, pero no lo hizo Dios, hay que decir la fuente. Si no, es lógico que la gente tiene 2000 años que se le dice siempre eso. Y ahora tú le vas a decir algo tan diferente y quién eres tú. Por eso hay que decir la fuente, ¿verdad? Bien, ahora les voy a dar la bendición. Agachen la cabeza y respondan amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo Del y Hijo del del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Un gran Padre. abrazo. Buenas noches a Gracias, todos. Fray. Que Dios lo Buenas bendiga. noches, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Padre. Chao, Padre. Chao. Padre. Chao.